Yo pensaría que el jueves, Ah, bueno, o- profe. el jueves o mañana, no sé, pues igual yo les aviso con tiempo. Hoy les aviso, Para, mejor dicho. para yo hacer el respectivo análisis de eso. Sí, sí, ok, ok. ¿Y Elizabeth dónde anda? Erika, Erika. No sé, profe. Bueno, pero vamos a comenzar entonces para que aprovechemos el tiempo. Buenos días, señoritas y Gerardo Muñoz. Buenos días, profe. Buenos días. Jessica, buenos días. Luisa, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Em, Luisa, tú tienes ahí el dibujo de la prueba, ¿cierto, Luisa? Sí, profe. Bueno, de pronto lo terminamos ahora más tardecito, bueno. Bueno, profe. Ok. Erika, ¿comenzamos? Profe, sí, pues lo que pasa es que Elizabeth tiene el primer tema, pero pues si algo que ella empiece con el otro. Sí, comencemos contigo. Igual no cambia mucho el hecho de que tú inicies o que ella inicie. Digamos que son temas que se complementan. Entonces, pues comienza tú y cuando llegue ella ya entonces le damos el espacio para que ella entonces comience. Ok, ¿Listo? profe. Regálame un segundo y ya empiezo. Bueno, ahí tienes para que compartas. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, listo. Listo, profe. Regálame un segundo, profe, y ya. Bueno, ok, listo, no hay problema. Erika, Hola, buenas, profe. hola, buenas, ¿cómo estás? Ya me pongo los audífonos, profe. Bueno, Ya un momentico, profe. Estoy aquí bueno, desde el listo. celular. Entonces, me toca desde acá. ¿Listo? Listo, dale. Póngalo grandecito, yo, Erika, para poder ver bien. Elizabeth, no alcancé a cambiarle la letra a todo, entonces pues quedó así. Bueno, hágale pues, no pasa nada. ¿Ahí ve? Sí, sí, es así. Ujú. Listo. Entonces, muy buenos días para todos. Buenos días. El día de hoy vamos a presentar tres temas. Mi compañera es Elizabeth, mi nombre es Erika. Los temas que vamos a tratar son equipos de trabajo en las organizaciones, la teoría de roles y el trabajo en equipo desde las competencias. Bueno, el primer tema es importante porque dice equipo de trabajo en la organización y por qué hablar de equipo en las organizaciones. Ahí especifica de que en los años las organizaciones han dado pues un gran impulso
en desarrollar y promover la cooperación y fomentar la participación de los empleados, al tiempo que ha tratado de redefinir las funciones de sus líderes. Teniendo en cuenta eso, incluyen que las ventajas que supone trabajar en equipo restauran la fuerza del equipo y otros argumentan resaltando en la unión del esfuerzo. Pues nosotros ya hemos hablado mucho sobre el tema de equipos y líderes. Sabemos que pues cuando hay un equipo, pues es más fuerte y pues siempre se trata de llegar a lograr lo estipulado. Y pues en equipo es mucho más factible. El trabajo en equipo se considera como una competencia imprescindible para acceder a un puesto de trabajo. A diferencia, a la actualidad las organizaciones son las que se presentan visualizar a través del discurso empresarial. Mira lo que leíste, mira lo que leíste. Estás leyendo mal, Elizabeth. Señor. Por eso, mira que estás leyendo mal. El trabajo en equipo se considera como una competencia imprescindible para acceder a un puesto de trabajo. A diferencia, en la actualidad, las organizaciones son las que se pretenden visualizar a través del discurso empresarial. Ok, ahora sí. Por otro lado, el objetivo, al implementar el trabajo en equipo, que trabajo en equipo en la sigla es TE, en dichas empresas se habían centrado pues en los siguientes aspectos. Mejora de resultados, aspectos relacionados con los trabajadores y de acuerdo a eso pues ya sabemos que lo que es relacionado con los trabajadores pues la motivación interna y la formación. En estas actuaciones se basan también en la creación de equipos temporales que AD Hub para la solución de problemas. Siempre la idea es, o sea, la creación del equipo es tener una solución como tal y pues en todos los equipos encontramos variedad de problemas, entonces de eso se basa como tal, especificando el ad hoc. En el uso de técnicas clásicas, en el enriquecimiento del puesto de trabajo, Hub enriched estrategia de implementar unas metodologías de trabajo en equipo, que son las siguientes. Devuélvete un instante, perdóname, Elizabeth, devuélvete un instante. Sí, señor. Favor, para complementar algo de lo que ustedes están, o lo que tú estás comentando allí. Sí, señor. Realmente, digamos, en esto que ellas están comentando acá, aunque ellas lo mencionan como la importancia que se tiene al momento de evaluar a alguien o a un grupo de personas en un contexto organizacional. Necesitamos que se instaure, como unas características a tener en cuenta en los procesos de evaluación, como esas competencias que nosotros necesitamos ver en los candidatos o en los trabajadores si los vamos a ascender. Entonces, necesitamos evaluar cómo nuestra gente está trabajando en equipo, si lo está haciendo bien, regular o mal, si es una gran cantidad de errores lo que se presentan o por el contrario es una gran cantidad de logros obtenidos, alcanzados, de éxito, de buenos resultados. Entonces, siempre cuando nosotros hablamos, y esto lo relaciono muchísimo con el Assessment Center, con la evaluación que tienen los líderes de talento humano para poder encontrar las mejores competencias en los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos en cuenta absolutamente esto. Tenemos en cuenta cómo está hoy día el trabajo en equipo, de qué manera nosotros vamos a entender cómo están trabajando ellos ahorita, de qué manera visualizamos el alto nivel de porcentaje en éxito o el alto nivel de porcentaje en fracaso o en acciones de mejora por cambiar. Porque siempre el objetivo, pues en una organización, siempre el objetivo es mejorar.
la productividad, mejorar el ambiente, mejorar las relaciones interpersonales. Para eso necesitamos trabajar en equipo. Si yo considero que estas personas no trabajan bien en equipo, pues entonces o hay que capacitarlos, como lo dicen allí, como esa formación para que mejoren las relaciones interpersonales, o por el contrario, si realmente están bien, pues entonces vamos digamos, a tener resultados supremamente satisfactorios. Entonces, todo eso tiene que ver con cómo nosotros, desde la evaluación, estamos encontrando, digamos, unos caminos mucho más fáciles y unos caminos mucho más enriquecidos en lo que tiene que ver con el trabajo en equipo o lo que tenemos que mejorar en nuestra gente. De tal manera que cuando ya se genera un ambiente muy sano, pues entonces exista esa motivación interna, veamos que han mejorado los resultados de una manera u otra y que pues la gente que ha logrado esto es porque se ha comprometido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de los grupos ad hoc, de los grupos temporales, es precisamente para mirar cómo ellos están funcionando como equipo, qué tantos aciertos, qué tantas ventajas o qué tantas desventajas tienen como equipo. ¿Para qué? Pues para que cuando le presentemos una serie de dificultades, veamos con qué herramientas las solucionan, con qué creatividad alcanzan a tener esas soluciones, si es que las tienen, en un nivel alto o bajo tienen esas soluciones o no. Entonces, de tal manera que eso lleva a que se utilicen digamos, esos procesos de enriquecimiento en los puestos de trabajo. Todo esto está relacionado con la evaluación por competencias. Todo esto está relacionado con la evaluación a través de los assessment centers. Ponemos a la gente a trabajar para solucionar problemas y veamos cómo resulta. ¿Resulta bien, resulta regular o resulta mal? Entonces, en la medida de los resultados, generaremos planes de acción de mejora para fortalecer lo que ya tenemos muy bien o para modificar lo que está fallando. Entonces, tiene que ver con esos equipos temporales, los ad hoc, ¿no? Para la consecución de la solución de problemas. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Que es lo siguiente que aparece allí con las técnicas clásicas de enriquecimiento. Es decir, ese job enrichment tiene que ver con cómo nosotros potenciamos que la gente disfrute de sus actividades, disfrute de sus funciones, disfrute de su trabajo, disfrute de absolutamente todo lo que encierra trabajar en la organización. Entonces, vamos mirando cómo, qué cosas están haciendo falta en nuestro entorno laboral, en nuestro trabajo que estamos desempeñando hoy día. ¿Para qué? Como lo dice allí, para implementar metodologías de equipo de trabajo. Porque antes no existían, ¿sí? O cuáles existían, o cuáles tendríamos que modificar. Entonces, ahí lo que estamos viendo nosotros es que necesitamos enriquecer el trabajo. Eso incrementa entonces la motivación en la gente. Entonces, vamos a tener menos rotación, vamos a tener menos deserción, vamos a tener menos ausencias por incapacidades laborales, porque realmente el trabajo en equipo genera cumplimiento de los objetivos. El trabajo en equipo genera solución de problemas a corto, a mediano y a largo plazo. Y por último, el trabajo en equipo genera también como que estamos percibiendo como que un trabajo totalmente enriquecido, un trabajo totalmente motivante para nosotros. Entonces eso quería como complementarlo y digamos como relacionarlo con el tema de la evaluación que tenemos que hacer nosotros, que es lo que nos compete a nosotros ahorita en el tema de las pruebas psicológicas, como esa parte de esto que ellos están mencionando, cómo a partir de esos roles necesitamos evaluar, cómo a partir de ese trabajo en equipo, ¿qué necesitamos evaluar? Para generar los cambios, para fortalecer los que ya tienen y que son exitosos. Pero por eso es esa intervención que yo quería hacer. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, profe. Teniendo en cuenta también de que el trabajo de equipo pues tiene muchas ventajas, también encontramos razones que dificultan la implementación del trabajo en equipo. Y encontramos 3 aspectos importantes. Uno de ellos son los líderes
El segundo, la tecnología y la proximidad especial de los componentes del equipo. Y la tercera, la capacidad de adaptación en el entorno. Ujú. Entonces, sí, señor. Entonces podemos decir que pues en los líderes pues siempre hay una dificultad que tiene la mayoría de los líderes en digamos en concienciarse de que su actuación está vinculada. Y las Claro, actuaciones de grupo es pues un conjunto, ¿cierto? Pero digamos el líder siempre quiere ser pues como lo digo, como el protagonista, pero ujú. sabemos que por eso se llama grupo. Todo lo que haga no solamente es por el líder, sino es en equipo, Claro, ¿sí? y Entonces, discúlpame, tiene que ver con eso que tú mencionas ahí, de lo que bloquea el trabajo en equipo, ¿no? Entonces yo necesito como implementar como una reestructuración a la manera como los líderes están manejando a su gente, de qué manera ellos, lo que su merced está diciendo, Elizabeth, cómo los líderes están generando pues como bloqueos en los trabajos, como su estilo de liderazgo está realmente perjudicando el trabajo en equipo. Lo que tú dices es muy cierto. Ellos quieren ser protagonistas, quieren ser los chachos, quieren ser los que toman las decisiones, entonces bloquean, perjudican la armonía del equipo. Entonces digamos, ni siquiera lo deberíamos llamar líderes. Son jefes autoritarios que hacen que esto se hace tal cual como yo digo, esto se tiene que imponer de esa manera. Obviamente hay normas, obviamente hay una serie de comportamientos que hay que seguir, eso es cierto, y eso se vive en cualquier organización. Pero el hecho de que se existan normas no quiere decir de que los jefes autoritarios no permitan a su gente ser creativos, ser autónomos. Entonces yo necesito en los procesos de evaluación coger a los líderes y decir, mire, sus aciertos, porque también ellos necesitan reconocer que tienen que generar cambios. No solamente son los trabajadores, no solamente son los operarios o los que están en el organigrama, en la parte de la base. No, también los líderes también pueden tener una serie de falencias, de fallas que realmente no permiten la mejora del ambiente de trabajo. Entonces, tenemos que llamar a los líderes y decirles, mire, sus aciertos son estos y sus desaciertos son estos. Vamos a hacer una serie de estrategias, vamos a hacer unas clínicas para poder entonces que ustedes se den cuenta dónde están sus errores. ¿Para qué? Para que les enseñemos dentro del área de talento humano, vamos a enseñarles a qué tienen que cambiar. Y si no son, es decir, si no son empáticos, si no aceptan recomendaciones, pues entonces hay que entrar a evaluar otras cosas. Pero la idea es para que ellos se autoanalicen y cambien y reestructuren su forma de comportarse, su manera de liderar, de tal manera que ellos tengan la posibilidad de generar cambios. Entonces ya los capacitamos, les enseñamos esa parte porque ya nos dimos cuenta cuáles son sus falencias, entonces mejoramos eso y ya esperamos de que tengan ahora unos mejores estilos de liderazgo. ¿Para qué? Pues para que se pueda trabajar en equipo. Y lo mismo pasa con las otras alternativas que se estaban mencionando allí, ¿no? Si tenemos que generar nuevas capacitaciones en tecnología, porque hay cambios tecnológicos en la organización, pues hay que generar todo eso. Hay que ver cómo lo que tiene que ver con la organización está fomentando el acercamiento o el alejamiento de poder trabajar en equipo. Sigue entonces, Elizabeth, por favor. sí, hay digamos ¿qué? Como un concepto erróneo del líder, porque normalmente el líder tenía como el concepto de solamente mandar y en lo que ellos decían, ¿sí? Y ya. Pero hay algo muy claro que dice que hoy por hoy a la actuación del grupo en conjunto y que solo podrá alcanzar la excelencia cuando lo haga en grupo, ¿sí? Entonces ahí hace la diferencia como tal lo que ahora se está manejando como el concepto de líder y debe mentalizarse que los logros de un líder no son solo de él, sino de su equipo. Entonces como tal ahí va como
la especificación de lo anterior a lo que se llama ahora. También hacía referencia a lo que usted hablaba, profe, la tecnología y la proximidad especial de los componentes, pues va evolucionando. Ahora, pues usted sabe que ahora todo es la tecnología. Entonces, dentro de eso existe un ambiente igualitario en la organización, pero también los miembros del equipo están situados pues bastante cerca unos de otros para reunirse con frecuencia, pero en poco tiempo, por lo mismo, por lo de la tecnología. Entonces hace referencia a eso. Y la capacidad de adaptación al entorno, pues ya todos sabemos que la capacidad de adaptación es como es un equipo, ¿cierto? Entonces adaptarnos a todos, pues ya sabemos que no es fácil. Por eso estos tres aspectos es como lo contrario a trabajar en equipos y las dificultades que hay, porque sabemos que no todos tenemos, digamos, la misma personalidad, las mismas ideas, el mismo concepto. Entonces, pues ahí dentro de eso se encuentra pues diferencias dentro del grupo. Claro, claro, y tiene que ver con eso, ¿no? Sí, señor. Cuando estabas tú hablando de cómo nosotros necesitamos generar esos cambios, por aquello de que tú mencionaste algo muy importante y tiene que ver con la proximidad, la cercanía entre los colaboradores, ¿no? Y eso puede ser un indicador de su cultura organizacional. Eso puede ser un indicador de cómo la empresa tiene en cuenta las relaciones interpersonales o no. Entonces, todo eso se evalúa, todo eso, el propósito siempre es generar como el cambio pues para siempre, para mejorar, nunca para desmejorar. Entonces, en ese sentido, cuando nos damos cuenta que hay falencias, que hay fallas en lo que tiene que ver con qué tanto la gente comparte, qué tanto se integra, qué tantos espacios hay, cómo son las oficinas, son de puertas abiertas, son de muros o son de vidrio, o sea, cómo es ese mensaje que manda esa estructura organizacional en lo físico, cómo es ese mensaje que se le da a los trabajadores, ¿no? Y eso tiene un sentido de cómo es la cultura organizacional de la empresa. Entonces, eso permite, o el acercamiento, que es lo que tú mencionas de la distancia que hay entre unos y otros, ese distanciamiento, sí, eh, y cómo ellos lo perciben, siempre con el propósito de que las personas se sientan lo mejor motivadas, que haya la mejor tranquilidad y la mejor disposición. Entonces, en la medida que se tengan que hacer esos cambios, pues supongo yo que hay que hacerlos, hay que asumirlos para poder que eso realmente se reestructure y cambie de una manera mucho más significativa. Sigue, Elizabeth. Sí, señor. Encontramos unos conceptos diferentes de acuerdo a los personajes, digamos, Fran y Bell en 1978. Dice, el argumento de ellos es que resulta necesario apoyarse en la formación y desarrollo de equipo de trabajo orientados a la resolución de sus propios problemas. O sea, él está de acuerdo de que se apoye, de que sea un solo grupo. Entonces dice que todo esto para llevar a cabo el ambicioso cambio mundial. Para él ese es el cambio, la formación, el desarrollo, pero todos juntos en equipo, que propone el enfoque del desarrollo organizacional. Hill y Gracias dice que tienen el mismo enfoque de Franz y Bell, pero con necesidad en trabajo en equipo, tanto en grupos pequeños y en grandes, analizando su proceso y aplicando procedimientos de discusión y contradicción y resolución de conflictos. Pues acá Hill y Gracias, él complementa lo que dice anteriormente, ¿sí? Él dice que es bueno los grupos grandes y pequeños y pues ya sabemos que cuando hay grupos pues obviamente no todos van a tener la misma razón y no todos van a decir lo mismo, ¿no? Entonces, dentro de ellos hay contradicción y dentro de esa contradicción pues sale algo bueno que es una conclusión y resolver conflictos. Eso es lo que hace referencia a él. Claro, claro. Y lo que plantea también allí es de que, pues, o sea, uno debe entender, nosotros debemos entender en los contextos organizacionales, se tiene que entender, o sería muy bueno entender, de que siempre, lo que tú decías, Elizabeth, van a existir confrontaciones, van a existir
desacuerdos permanentemente, porque es que yo tengo más razón que ustedes, o ustedes no tienen la razón como la tengo yo. Entonces, eso lleva a que se generen pues esos conflictos. Si nosotros percibimos que en el área, en cualquier área organizacional se están presentando esos conflictos, tenemos que hacer precisamente la evaluación del por qué o cuándo y qué tan frecuentes se están presentando esos conflictos, qué los está generando. Entonces se hacen nuevamente los ejercicios como para poder tener claridad de quiénes son los que fomentan los conflictos y por qué se fomentan los conflictos, qué los está causando. Entonces, de esa manera, lo que hacemos nosotros es identificar los conflictos, reconocer la existencia de los mismos, no tenerle miedo a la presencia de los conflictos y todo con el propósito y con el objetivo de mejorar, de tener el cambio importante para disminuir el conflicto. O sea, digamos que el problema no es que exista el conflicto, el problema es de que aún sabiendo que existe el conflicto no se generan los cambios, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay el conflicto y si no se hacen las correcciones necesarias, pues imagínense ustedes cómo será ese entorno laboral. Entonces, como no queremos eso, buscamos entonces alternativas de solución. Vuelvo y digo, tenemos que determinar quiénes son. Entonces, con base en eso, con la identificación de las personas que están en conflicto, los llamamos y generamos como una clínica para poder determinar lo que está manteniendo el conflicto. Bueno, primero lo que lo está generando, lo que está impidiendo la resolución del conflicto y lo que está manteniendo el mismo. Entonces, siempre con la idea de mejorar, siempre con la idea de buscar entonces la solución a los problemas. Eso es lo que hace el área de talento humano, eso es lo que hace el Assessment Center, eso es lo que hacen los procesos de evaluación, siempre con el propósito de mejorar y de beneficiar a los colaboradores de la empresa. Sigue, por favor. Boyet propone algo muy importante que para mi concepto es lo que ahorita se está manejando. Dice, propone uno de los intentos más fructíferos hasta la fecha. Valora el trabajo en equipo, la participación y algo que se está fomentando total, que es la innovación y la calidad. Dice que esto es como el beneficio en las cuales en la jerarquía tradicional no existía. Lo que anteriormente, o sea, al inicio explicaba, eso no se manejaba, ni innovación, ni no era tan importante pues como tal el trabajo en equipo ni la participación. Él sí lo fomenta y lo resalta bastante. Ya iniciamos otro aspecto donde hablaba sobre las organizaciones esbeltas. ¿Esas las organizaciones esbeltas? Bueno, acá hablaba sobre las organizaciones esbeltas, que los puse también. Dice que se trata de fomentar el trabajo en equipo y si bien ocurre que en las mismas se dan las siguientes transformaciones. Dentro de esto hay unas transformaciones que son muy importantes dentro del proceso. Una de ellas es intensificar o la intensificación del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues más trabajo, pero no es necesario más tiempo de hacerlo ni más retribuciones. Pues me imagino que ahí es como la agilidad como tal del trabajo, ¿cierto? Que si usted trabaja bien y está concentrado, pues no necesita de pues, más tiempo, sino que es el mismo tiempo, pero pues obviamente hay buenos resultados. Otro aspecto es aumento de la autonomía, pero a su vez se asume más responsabilidad. Aumento de habilidades requeridas que comportan el aumento de la formación, aumento de tecnología que ayuda, pero también, pues, como lo hablábamos anteriormente, la tecnología es buena, pero también es un poco compleja. Hace referencia a eso. Iniciamos con concepto de equipo, vamos a definir como tal qué es el concepto de equipo y ahí hacía referencia
que se define el concepto de equipo a partir de unas características. Se considera por lo que un grupo es una colección de personas que interactúa entre ellas regularmente durante un periodo y se percibe a ellas la misma como mutuamente dependientes respecto del cumplimiento de unas metas. El equipo pues es un grupo de personas que ya sabemos que siempre tiene como un aspecto en cumplir. Entonces, si trabajamos en equipo, sabemos que todos podemos lograr a desarrollar esa meta o ese objetivo que tenemos. Trabajo en equipo dice que requieren en el primer lugar la existencia de una actividad u objetivo para cuya consecuencia forzosamente debe concurrir diferentes personas. Y aquí hacemos una diferencia entre trabajo en equipo y equipos que se configuran con personas con habilidades complementarias que están comprometidas con un propósito común. Aquí ya hace más referencia a las habilidades complementarias o las habilidades que tiene cada uno de los que se encuentran dentro del equipo. Borrell, en 1998, propone una serie de condiciones que deben darse entre sus miembros, dentro del equipo. Para él es importante que la primera es una necesidad mutua de compartir habilidades y conocimientos, que los profesionales de un equipo se complementan en sus perfiles. Eso es lo que vimos al principio sobre los perfiles y habilidades. Y la tercera, una relación de confianza. Obviamente esa confianza no es forzosa, o sea, no es que tiene que serlo, no, es algo que se da dentro del equipo, lo que usted brinda, la confianza que usted le da a los demás como tal. Y una confianza que le permita delegar en la competencia del compañero. Pues ahí hablábamos relacionado a lo de los líderes, también hace referencia a eso. Un equipo es un grupo adicionalmente obtiene un efecto de sinergia positiva. Creo que en algún momento el profe nos habló de eso, de esa palabra. Entonces dice que la sinergia positiva implica que si las personas trabajan juntas y coordinadamente, utilizando sus recursos de manera racional y humana de la que se produjera, los resultados pues obviamente van a ser superiores a los esperados de la simple suma de las aportaciones individuales. Es como la forma en que todos trabajan positivamente, con buena actitud, en buena disposición. Si todos pues estamos así, sabemos que todo va a seguir y que se va a cumplir como tal, ¿no? Coordinados, trabajando juntos y pues cada uno con su respectivo responsabilidad. Ese es como tal el significado de la palabra sinergia positiva. La diferencia de equipo de trabajo a trabajar en equipo. Equipo de trabajo nos referimos a unidad específica para un trabajo concreto. Trabajo en equipo ya es un estilo de realizar una actividad laboral, asumir un conjunto de valores, un espíritu que anima a un nuevo modelo de relaciones entre las personas, así como un modelo de participación plena en el trabajo, basado, como hablamos anteriormente, pues ya serían la confianza, comunicación, sinceridad y el apoyo mutuo. Esa es la gran diferencia en equipo de trabajo, porque equipo de trabajo es como algo específico, concreto, pero ya el trabajo en equipo ya relacionamos otros aspectos importantes. Y es lo que tú mencionas de la sinergia, ¿no? Esa palabra Sí, es señor. realmente importante porque la sinergia es esa integralidad que existe entre cada uno de sus miembros, que todo el mundo se aporta, todo el mundo se colabora, todo el mundo está manejando las cosas de una manera muy complementaria, los aportes son importantes, ¿no? O sea, Sí, digamos que cuando se habla de la sinergia, todos tenemos nuestras responsabilidades, ¿no? Pero en la medida que falte alguien, digamos, yo puedo asumir lo que esta persona hace. Entonces, ahí estamos manejando la sinergia.
porque no se detiene el proceso, no se detiene el andamiaje porque falta X persona. Para nada tiene que ver con eso. La sinergia tiene eso que dicen acá con respecto a la confianza, a la comunicación, a la sinceridad, al apoyo. Complementa todas esas relaciones y ahí se menciona, digamos, una similitud de cómo, por qué funcionan los relojes, porque los relojes funcionan con una sinergia supremamente complementaria. O sea, no puede, si falta una parte del reloj para que funcione, una parte cualquiera que sea, seguramente el reloj no va a funcionar. Entonces, lo mismo pasa con esa sinergia. Tenemos que hacer que todo funcione a las mil maravillas, teniendo en cuenta absolutamente todo en cuanto a la comunicación, al apoyo, a la camaradería, al respeto, a todo lo que mencionaban ustedes ahorita con respecto a los valores. Entonces, de esa manera, el grupo está supremamente complementado, se integra con mucha facilidad. Hay mucha sinergia, entonces eso realmente no distorsiona para nada el trabajo en equipo. Vale, Elizabeth. Yo creo que la sinergia como tal en las empresas o en las organizaciones son importantes porque llega al éxito. Porque es el complemento. Sí, se espera que se llegue al éxito, sí. Sí, es el complemento como tal para poder pues hacer bien, ¿no? Y que está compuesto por otros aspectos importantes. Sí, el grupo, perdóname, el grupo realmente sí. a veces cuando se trabaja en grupo, pues no se tiene la sinergia y por eso se generan tantos bloqueos, se generan tantas desoluciones de los grupos. Realmente no se tienen como buena confianza, no se tienen como esa complementariedad. Entonces, cuando eso pasa, pues la sinergia en últimas tampoco es que sea sencilla. Las empresas a veces tratan de apuntarle a eso, pero para llegar allá se toma su tiempo y se tienen que reestructurar y cambiar muchos conceptos, muchas políticas organizacionales para poder hablar de esa sinergia. Pero no se logra muchas veces, no se logra muchas veces, pero cuando se logra, ahí sí como tú decías, Elizabeth, son equipos de éxito, son equipos en donde realmente están supremamente retroalimentados, supremamente conectados y que se mantienen y se complementan tanto, se cohesionan tanto, son tan cohesionados que es muy difícil tumbar ese grupo, es muy difícil. Fuerte. Sí, es muy fuerte, realmente ese equipo de trabajo es muy difícil de que se permita que mejor dicho, no se deja atacar. Todas las personas que quieren atacarlo, permearlo, debilitarlo, no lo van a hacer, no lo van a poder hacer porque está supremamente integrado. Hay mucha simetría, hay mucha equidad, hay mucha sinergia como tal. Dale. Dentro de los equipos hay unas composiciones. Entonces tenemos composición de los equipos, hay 4. Dice que la primera son equipos compuestos por miembros heterogéneos. Pues aquí yo busqué una definición como para hacer diferencia heterogéneo homogéneo, ¿no? O sea, como para recordar un poquito eso. Dice, son equipos formados por personas con formas de pensar y analizar diferentes. Generalmente son más eficaces que los grupos compuestos por individuos similares. O sea, que cada uno tiene su pensamiento, ¿sí? Cada uno tiene su, ¿cómo se dice? Como su propio mundo, su propio concepto. Sí, exacto. Sí, correcto. La segunda composición dice que además existe interdependencia entre los miembros. Y el tercer dice que Gil y García sugieren que el equipo deben estar compuestos por personas que representan a todos los niveles de los departamentos implicados y que tengan autoridad y responsabilidad para aplicar la decisión. Claro, pues las personas que representan pues tienen que ser personas pues responsables, ¿no? Que tengan también autoridad, no quiere decir que no pueden decirle nada, sino que pues tengan su autoridad, sean seguros y responsables en su aspecto. Y la cuarta,
Aptitudes técnicas. Los miembros de los equipos deben tener conocimiento y la capacidad necesaria para realizar las tareas asignadas. Pues esto ya tenemos conocimiento porque ya hemos hablado de esto, pues ya sabemos que en un grupo siempre cada uno tiene sus tareas asignadas, ¿no? Cada uno sabe qué tiene que hacer para sí mismo pues evolucionar y que pues ese grupo sea un grupo coherente y pues aplicar la sinergia ahí, ¿no? Porque pues si todos tienen conocimiento y tienen todo claro, pues es más fácil. ¿Cuántas personas? O sea, ¿cómo evoluciona como tal el equipo? ¿Cómo se conforma? Entonces ahí nos hablaba que el tamaño de equipo es una variedad que depende del contexto, pero que afecta de manera significativa tanto el proceso como la efectividad del grupo. Hace referencia a que los equipos tienen que tener un tamaño pequeño para poder optimizar toda su potencial, cuyo número es de 5 y 12 miembros. Pues decía que ese era más o menos pues el promedio para poder que el equipo funcione. En conclusión, dice que son preferibles los grupos con números impar y los números compuestos, digamos, 5 y 7 miembros que desarrollan un buen trabajo. No sé, profe, ¿usted qué dice ahí? ¿Por qué dicen números impar como tal? Lo que pasa, ¿O es yo no algo sé, que... no, yo pienso que es más pues cuestión de cantidad de personas, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, dice el dicho por ahí de que hay mucho cacique y poco indio, ¿no? Entonces, sí, claro, digamos, es como esa concepción de que todo el mundo, cuando el grupo no tiene Ujú. esa sinergia, el grupo no está bien conformado o el equipo no está bien conformado, a veces uno confunde, a veces, y tiene como el mal hábito de decir grupo, y ustedes saben que el grupo es totalmente diferente al equipo. Al Entonces, equipo. cuando nosotros hablamos de que el equipo no está bien conformado, pues entonces, o no está bien cohesionado, pues seguramente todo ese potencial que queremos que tenga, pues no se va a dar, porque todo el mundo quiere opinar, decir, cuestionar, criticar. Entonces todo el mundo se pisa la palabra, todo el mundo opina y dice esto, lo otro. Entonces, a mayor número de personas, pues va a haber, digamos, muy Más poca difícil llegar a una comprensión. conclusión. Claro, claro, por eso dice que es más fácil reunir a un grupo de chimpancés para tomarle una foto, ¿sí? Entonces realmente tiene que ver con eso, que a mayor número de personas o miembros de un equipo va a ser mucho
Ahora sí, es que se había ido el internet. Sí, señor. Acá en la universidad, yo estoy acá en la universidad y se cayó la red. Pero ya estamos acá nuevamente. Dale, por favor. Bueno, entonces hablamos también de un tema importante que es la cohesión grupal. Juega un papel importante ya que consiste en ver la unión sólida de los miembros del equipo para alcanzar las metas. Es decir, acá ya encontramos algo importante que es la motivación en el nexo de la unión para que los integrantes de los equipos se sientan partes del grupo. O sea, es como la conexión que hay entre todos y que pues obviamente como es un grupo como tal, pues todos los integrantes se sientan agradables, se sientan ahí como en el mismo equipo. Entonces, diversos itinerarios que la organización puede seguir para fomentar esta cohesión. Hay 3 puntos importantes. Entonces, el primero dice que a través de ajustes emocionales derivado de las amenazas. El segundo dice los éxitos anteriores de un equipo. Y el tercero, fomentar el conocimiento mutuo. Pues, aquí, bueno, sí, eso. Y llegamos a un punto súper importante que eso se ve mucho pues en los grupos, ¿no, profe? Que es el conflicto grupal. Claro, precisamente no, en el anterior. Sí, señor. Erika. Es que, no se preocupe. La cuestión es esa. La cuestión es de que en la medida que el grupo, el equipo, perdón, esté cohesionado, pues seguramente va a tener mayor estabilidad emocional, va a tener mayores éxitos. O sea, las experiencias me dicen a mí qué tan cohesionado está mi equipo, ¿no? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Qué resultados hemos obtenido en el transcurrir del tiempo? En los proyectos que nos delegan, en las responsabilidades que nos dejan asumir. Entonces, de hecho, la gerencia va a decir, este equipo de trabajo es supremamente consolidado y supremamente competitivo y comprometido con sus trabajos que le vamos a seguir dejando actividades o tareas de alto nivel de responsabilidad, de alto compromiso. Entonces eso hace que inclusive el equipo tenga un estatus dentro de la organización bastante interesante, porque pues, siempre ha tenido buenos resultados. Es lo que dice allí con respecto a esos éxitos anteriores del equipo, de mi equipo de trabajo. Si es totalmente lo contrario, si es el equipo que realmente se le han delegado una serie de responsabilidades, digamos 5 responsabilidades, y de las 5 no ha logrado ni siquiera una, pues entonces las experiencias me dicen de que no. Yo como gerente entonces voy a decir, no, realmente creo yo que tenemos que disolver este equipo o tenemos que reestructurarlo o vamos a tratar de mirar de qué manera se solucionan los problemas que tienen este equipo, ¿no? Y muchas veces esto que yo acabo de mencionar se da porque las personas, pues, o el líder y los integrantes de ese equipo, pues no fomentan lo que dice allí, ese conocimiento mutuo. Entonces no sabemos con quién estamos trabajando, no saben con quién estamos integrándonos, nadie sabe de mí, nadie conoce mis habilidades, mis destrezas, yo no conozco el conocimiento de los demás. Entonces cuando no hay ese conocimiento recíproco, cuando no hay esa sinergia, cuando no hay esa mutualidad con respecto al conocimiento, pues entonces pues seguramente de hecho terminamos siendo un poco como individualistas, terminamos siendo un poco como egoístas, como colocando una serie de barreras así como prácticamente inquebrantables, ¿no? Entonces como que yo no dejo que nadie se acerque. Entonces eso lleva a que la comunicación también se deteriore y todo esto puede generar entonces lo que vas a explicar ahorita. Sí, señor. Entonces seguimos con los conflictos grupales. Ahí saqué unos aspectos importantes donde dice que al igual que en la cohesión, la existencia del conflicto y principalmente su capacidad de aprovechamiento en forma positiva.
por parte de los individuos de un equipo es un elemento básico en la dinámica del trabajo en equipo. Bueno, en este aspecto pues ya lo vemos positivo porque pues sabemos que en todos los grupos o en los equipos hay conflictos, pero ¿qué pasa? Que este conflicto ya no se vuelve pues como tal tan negativo, sino que bueno, vamos a mirar por qué hay conflicto, de dónde viene el conflicto o quién es la persona que como tal inicia el conflicto. Entonces vamos a solucionar ese aspecto, ¿sí? No lo vemos pues hay conflicto y no, se acabó el grupo, el equipo y no, y todo el mundo negativo y no se puede, no, acá trata como de evolucionar y tratar de solucionar esa parte. El conflicto constructivo es apropiado. Erika, coloca la diapositiva del conflicto, por favor, Erika. Ahí, ya, dale, ahora sí. Sí, señor. Entonces, ese es el primer aspecto. El segundo es el conflicto constructivo. Es apropiado y necesario porque las opiniones divergentes enriquecen al grupo, al tiempo que los líderes deben estimular la toma de decisiones. Pues eso ya es relacionado a lo que anteriormente hablamos. Obviamente todos pues tienen decisiones diferentes, pero sabemos que de la diferencia podemos sacar una conclusión positiva, ¿sí? No quiere decir que porque en el grupo cada uno tiene su opinión o su opción diferente, entonces no, pues no pueden solucionar o no pueden seguir. Si usted tiene algo, un punto de vista diferente al mío, bueno, cojámoslo y miremos qué ese punto, qué me puede satisfacer o qué me puede solucionar o qué me puede ayudar en el grupo. Los conflictos suelen iniciarse incluso antes de que el equipo se forme, por cuyo motivo es necesario dedicar un mayor esfuerzo para ayudar a los miembros. Sabemos que no solamente el equipo es cuando ya está conformado, sino que pues a veces pues ya viene desde atrás, ¿no? Sí, Ya claro. no necesariamente que usted diga, ay, no hicimos un grupo y ya hay conflicto, no, porque pues a veces pues como lo hemos dicho reiteradamente, todos tienen opiniones diferentes, personalidades pues también pues diferentes. Entonces eso es que hace referencia a este último donde dice que los conflictos suelen iniciarse pues antes de realizarse como tal el equipo de trabajo, el equipo. De tal manera que si yo como que estoy, o sea, yo soy quien estoy a la cabeza del equipo, yo debo conocer a mi gente, yo debo saber en qué momento están fallando, por qué están fallando. Entonces, fíjense en la importancia tan necesaria o que se debe tener por parte del líder del equipo para poder entonces hacer manejo de esos conflictos. O sea, como su merced lo mencionaba, Elizabeth, o sea, los conflictos inclusive pueden ser constructivos, ¿sí? Pueden ser beneficiosos porque a partir de que se presentó este conflicto nos hemos unido más, hemos encontrado mejores alternativas de solución, hemos mejorado la comunicación. Entonces, necesitamos pues, realmente fomentar en los líderes precisamente esas habilidades, esas capacidades, esas destrezas para poder afrontar todas estas situaciones. Eso lleva a que la persona y su gente tengan pues, un mejor desarrollo, una mejor capacidad de eso. Entonces, eso lleva a que las personas que estamos en la cabeza de talento humano, entonces veamos cómo tenemos que modificar, no teniéndole miedo al conflicto para nada, sino que más bien diciendo, bueno, aprovechemos como esta coyuntura, esta situación conflictiva que se presenta para encontrarle solución y aprendamos de ella. Entonces, de esa manera, pues, seguramente cuando nos ponemos en la tarea del trabajo en equipo, seguramente lo haremos mejor. Y como tú decías, de que antes de que se formen, que se estructuren los equipos, pues tú decías ahorita de que muchas veces las personas llegan como con ciertas mañas, llegan con ciertos malos hábitos, llegan con
con querer tener el poder, querer controlar, querer dominar, querer ser muy impositivo, querer, mejor dicho, se genera toda esa serie de problemáticas que hemos mencionado ahorita, ¿sí? Pero precisamente, seguramente lo que van a mencionar ahorita ellas es precisamente para poder hacer de que esos conflictos o esas ideas o esas formas de pensar, pues de verdad no deterioren la existencia del equipo, no lo hagan débil, por el contrario, que se pueda fortalecer y que pueda tener buenos resultados a futuro. Dale, Elizabeth. Sí, aquí lo que hablaba más, uno como escucha la palabra conflicto y de una va como relacionado a algo negativo, ¿cierto? Como algo malo, ¿no? Terrible. Pero aquí hacía más referencia es cómo solucionarlo, o sea, tomémoslo de la forma pues positiva. Dentro de esto hay el desarrollo de los equipos y hay momentos diferentes en la formación del grupo. Entonces encontramos unos modelos, 5 modelos que pasan por las etapas y según el cual los equipos grupales atraviesan las siguientes etapas. La primera que es importante, que es como la inicial, se llama formación, etapa de formación. Pues esta etapa de formación corresponde al momento, ay, la subiste. Espera un momentito, profe. Es que no, ya. La etapa de formación corresponde al momento de construcción del grupo que se caracteriza por el periodo de explotación, de preguntas, como de donde la gente se siente inseguro, ansioso y confuso. Esta primera etapa es como el conocimiento entre todos, ¿cierto? Pues como no nos conocemos, entonces obviamente surgen muchas dudas y pues confusión, ansiedad, cómo va a ser el equipo, qué va a pasar y lo que hablamos ahorita, pues cada uno tiene su personalidad, entonces esa es como la primera etapa, que es esa. Hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay Sí, mucha claro. incertidumbre cómo pensarás tú, cómo pensará Gerardo, cómo pensará tal persona, cómo actuará, cómo reaccionará, qué tan colaborador será que cómo me percibe. O sea, es como la interpretación que yo tengo de los demás y la interpretación que podrían tener los demás acerca de mí, ¿sí? Entonces, esa formación tiene como que nosotros tenemos que ser muy observadores en esos primeros momentos para poder decir, bueno, a veces uno se deja llevar por los juicios de valor a priori o los prejuicios de Y que, se equivoca. sí, claro, que porque esta persona es costeña, que porque esta persona es de color, que porque es mujer, que porque es madre de cabeza de familia, bueno, una gran cantidad de ideas que pueden que sean cierto, pero también pueden que no. Entonces tienen que tener muy en cuenta esa parte de la formación, en donde tienen que dejarse conocer para poder que la gente, pues la verdad, tenga conocimiento de quién soy y quiénes son los demás. Dale. Sí, señor, por eso dice que los miembros del equipo en esta primera parte, etapa, evalúan a los demás midiendo sus habilidades y actitudes. Como es la primera impresión, pues entonces usted, pues como tal, observa y lo evalúa como tal, como, pues me imagino qué habilidades tiene y qué ha demostrado, pues en esa primera parte, ¿no? Qué actitudes tiene, cómo se comporta, bueno, etcétera. Ok. ¿Sí? La segunda es conflicto. Dice que la segunda etapa afloran todos los problemas y ansiedades contenidas y dice esa palabra solapadas durante la primera etapa. Pues ya sabemos que como ya estamos como, la primera es como el reconocimiento, ¿cierto? Ya la segunda etapa, pues ya tenemos en cuenta más o menos, ya sabemos cuál es la actitud de Julanito, la forma de ser. Entonces, pues ya comienza como ¿cómo se puede decir? Como encontrones, como las diferencias, ¿no? Entre todos. Entonces ya empieza como un poco el conflicto. Entonces dice, los miembros aceptan la existencia del grupo, pero resisten a las restricciones que éste impone a los individualidades
Y hay conflictos respecto a quienes controla el equipo. Bueno, pues aquí hace referencia a que como es un equipo, de pronto hay una persona pues, más líder que otra y hay unos que no están dispuestos a eso. No les gusta que le digan las cosas o no aceptan y siempre ellos tienen la razón como tal. Y si usted le dice de pronto, pues no puede ser el líder como señalado, pero pues el que toma la vocería le dice, oye, mire, lo vamos a hacer de tal forma y no les gusta. Entonces ahí es donde empieza como a florecer el conflicto como tal. Claro, En ese, claro. Y fíjense que la palabra solapadas es bastante común, ¿no? Digamos, la gente empieza a actuar de una manera como encubierto, como a reunirse, así como hablando en voz baja, diciendo las cosas, criticando a las demás personas, cuestionando lo que dijeron, burlándose. Entonces actúan de una manera muy solapada, que es lo que llama uno, que realmente lo que hace es... no demuestra lo que es como tal, ¿cierto? sí, Más o y eso, menos. y eso evidencia, pues entonces, que seguramente va a generar conflicto más adelante, ¿sí? Y cuando la gente quiere ser entonces los que quieren llevar la batuta, van a tratar de controlar, de dominar, de cuestionar, de poner en contra a los demás. O sea, ahí sí como dice el dicho que divide y reinarás, ¿no? Cuando nosotros queremos es que la gente como que no apoye a los líderes anteriores, sino que por el contrario le hagamos un sindicato y no trabajemos. Entonces realmente eso lleva a que se afloren los problemas, ¿no? Porque no ha habido comunicación, porque no ha habido solución de problemas, no ha habido absolutamente nada y eso termina afectando fuertemente. Dale, Elizabeth. Sí, entonces dice, y por último, en la parte de conflictos, dice que hay unos objetivos personales, pues ya cada cual con lo suyo, cada cual, pues como hay unos que no les gusta que le digan, pues, o que tenga jerarquía como tal, digámoslo entre paréntesis, ¿sí? Como alguien que le esté diciendo las cosas, entonces ya hay un objetivo personal. La siguiente etapa es la normalización. Ya nos conocimos, ya hubo pues conflictos por las diferencias y ya llegamos a la normalización, que es como tal la identificación. Entonces los individuos se dan cuenta que son una colección de individuos y cada uno con sus objetivos y agendas. Trabajan juntos hacia un objetivo común. Definen sus roles útiles al grupo y se dan cuenta que en el trabajo la gente está siendo plenamente efectiva. Pues ya acá como ya se reconocen como tal, ya tienen más conocimiento y cada cual pues se hace responsable a su rol, entonces pues trabajan bien, ¿sí? Esta ya es la etapa como que ya me reconozco, ya identifico quién trabaja, quién no trabaja, cómo se trabaja y ya pues me imagino que de acuerdo al reconocimiento pues ya se maneja algo diferente. Hace referencia también a lo anterior, que es la cohesión. El equipo consigue un fuerte sentido de identificación y establecimiento de normas. Los miembros del grupo se dan cuenta que el conflicto no puede mantenerse de manera indefinida. Surge dentro del grupo la necesidad de establecer normas y comportamientos que no pongan en peligro la cohesión grupal. O sea, pues ya acá se identifica que el grupo dice, bueno, no, pues si hay conflicto hay que solucionar, hay que seguir y pues no podemos seguir en lo mismo porque ya donde hay conflicto pues obviamente no podemos hacer nada, ¿no? Entonces ya hacen como relacionar la cohesión grupal para que pues puedan como cumplir sus metas. Y la producción, que es ya último, donde dice que la producción efectiva de la tarea experimentan nuevos roles que pueden ayudar al éxito del grupo, asimilación y reforma. Entonces ya teniendo en cuenta eso, ya es como finiquitando todo, ya pues si ya se solucionó todo, ya pasaron todas las etapas y la última ya es, ya todos trabajan bien, pues ya hay una efectividad en todas las tareas o como tal en el grupo, ¿no? Hay éxito en el grupo, lo que hablábamos anteriormente, profe, lo del éxito del grupo. Entonces, pues ya teniendo pues acá como tal la producción. Sí. Hacemos referencia a lo que es equipo y grupos, y grupos. Dentro
del primer eje, tarea o efectividad, el grupo, hay varios grupos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer referencias pues para identificarlo. Dice que grupo de pertenencia, hay grupo de referencia. También la distinción sobre estructura formal e informal. Y dentro de esos grupos informales, formales, grupos primarios y grupos secundarios. Si atendemos a los dos últimos ejes de temporalidad y composición, se obtiene una clasificación algo más genérica del equipo. Pues tenemos aquí la referencia de 3, equipo de trabajo, que ya hemos hecho referencia, equipo de perfeccionamiento y equipo de integración. Listo, yo voy a hablar de la teoría de roles. Entonces, bueno, dentro de una organización de trabajo, las personas ocupan posiciones laborales concretas y forman parte de diferentes grupos, a partir de los que se configura un entramado social que atribuye distintos requisitos de papeles o roles a las personas, como lo que se le asigna a cada persona que tiene que hacer en su rol de trabajo. Estos roles pueden emerger a partir de un título, me imagino no, de lo que sepan hacer, del título que tenga de estudio y así. Y va a tener el rol en la empresa. Señora. Espera un momentico, ¿el profe está ahí? Sí, acá estoy. Ah, perdón, profe, pensé que de pronto se había ido otra vez. Acá estoy. Pues, estaba mirando la diapositiva de la teoría de los roles y el concepto de rol que está trabajando Erika. Ok, profe, es que yo puse como poquito texto en la diapositiva y me estoy ayudando del documento. Sí, está bien, está bien. Ok, ¿ya puedo seguir? Claro, claro. Ok. Bueno, estos roles pueden emerger a partir de un título, como lo estaba diciendo, pues, del estudio, de la profesión que tengan, de la descripción de puestos de trabajo o simplemente en base a una consciente conducta de los miembros. Con base. Con base, señor. Prácticamente en la mayoría de los investigadores coinciden en que el rol es uno de los fenómenos más importantes que se le da dentro de los grupos y por tanto será el centro de nuestra atención dentro del proceso de construcción de un equipo. Ahora sí. Perdóname, esta parte que tú mencionas de los conceptos de roles es muy importante en el momento cuando se levantan los análisis de cargo, cuando se diseñan los puestos, precisamente se tiene la idea de cuál es el rol que debe desempeñar el ingeniero, cuál es el rol que debe desempeñar la enfermera, cuál es el rol que debe desempeñar el médico, el abogado. Entonces, como lo está planteando allí, cuáles son los comportamientos que nosotros consideramos deben de tener esas personas. Y tú lo mencionabas, Erika, cuando hablabas de las funciones de cada quien, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a las habilidades que tenga, ¿no? Y esperamos de que asuma ciertos tipos de comportamiento, ¿sí? O sea, un ejemplo, o sea, si estamos hablando de un sacerdote de la Iglesia Católica, se espera que tenga unos comportamientos muy arraigados a esa comunidad, ¿no? No podríamos estar viendo entonces al sacerdote en una iglesia sentado en una silla de la iglesia tomando cerveza o haciendo cosas indebidas. Entonces, se supone que hay una serie de comportamientos que se le asignan a ciertas personas teniendo en cuenta su género, teniendo en cuenta su formación, teniendo en cuenta su edad, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir estipulado allí en lo que se espera del comportamiento y las conductas de las personas cuando asumimos roles. ¿Cómo es el rol de una mamá? ¿Cómo es el rol bueno, de un jefe mismo, ¿no?
cuál es el rol de un directivo, de un rector, o sea, todo lo tiene, o sea, ese concepto del rol está muy arraigado a los comportamientos que esperamos que la gente tenga, ¿sí? ¿Cómo debe comportarse un policía de tránsito? ¿Ven? Entonces todo tiene que ver con esa parte y esperamos que lo tengan en cuenta. Entonces esta teoría de roles es supremamente interesante. Dale, Erika. Y profe, así como usted decía ahorita, nosotros como encargados de recursos humanos, en nuestra descripción de cargo, cuando estamos buscando personal, pues ahí nos encargamos de ir buscando el rol de la persona que necesitamos. Bueno, el concepto de rol o papel ha sido definido como un conjunto de patrones de comportamientos esperados y atribuidos a alguien que ocupa una posición determinada en una unidad social. Esta posición o puesto específico define a su vez las responsabilidades del individuo a favor del grupo. Pues cuando la eligen y le asocian ya cada una de sus responsabilidades, de sus actividades. Bueno, el rol se basa en una expectativa de comportamiento del individuo, pero desde la perspectiva psicosocial, esta expectativa ha sido analizada como un constructo cognitivo que prescribe, anticipa y predice el comportamiento. Ay, ¿qué pasó? Scott, 1967, sugiere que la diferenciación de estatus y los símbolos implícitos de estatus sirven a 4 fines en las organizaciones. Motivación para el desempeño cuando asignamos un estatus a las personas como recompensa por sus logros. Pues yo creo que es, o sea, sí, cuando motivamos a una persona en un trabajo, sea el salario o sean cosas apartes. Identificación del rango de su puesto que va a ocupar. Dignificación de los individuos mediante símbolos o rituales inherentes al estatus para significar el respeto que se le debe. Pues yo me imagino que si es una persona que tiene, no sé, un puesto alto, se debe respetar y esas cosas. Pues todo el mundo necesita respeto, ¿no? Todo el mundo, Sí, profe. independientemente del cargo que se tenga, todo el mundo, digamos, hay que manejarlo con respeto siempre. Pero lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, de acuerdo al estatus o a la posición que tiene la persona en el organigrama organizacional, pues se supone que la oficina debe ser mucho más organizada, mucho más estructurada, mucho más grande, amplia, dependiendo de la empresa. Todo esto depende de la empresa. Hay empresas en donde ustedes entran y hay en un salón grande hay una gran cantidad de escritorios con sus computadores y ahí trabajan todo el mundo. Ahí trabajan todo el mundo. Lo único que tiene un cubículo es el gerente de esa área o el director de esa área. El resto todos trabajan igual, ¿sí? Entonces, depende mucho de las empresas para poder identificar cómo es el estatus que tiene esta persona, qué tanto es una persona supremamente reconocida al interior de la misma, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa identificación de los diferentes individuos. Sí, Siga, señor. Erika. Estabilidad y continuidad. El sistema de asignación de estatus define los patrones de autoridad. Eso era lo que yo trataba de decir en la anterior, que de pronto sí hay, de pronto no, sí hay personas en las empresas que tienen más autoridad que las demás. Y ese es pues su rol, ¿no? Las Ah, relaciones ok. Sí, ya eso era entiendo. lo que Sí, trataba de entiendo. decir, profe, sino que no lo supe explicar. Claro, claro, pero el hecho de que tenga autoridad no implica que no deba tener respeto con los demás.
Así, ¿no? profe, y implica que también, pues todos merecemos respeto, sea la señora del aseo, como el Todos, gerente, todos, todos. todos. Ajá. Bueno, las relaciones entre roles y las interacciones personales. Como resultado, se reduce mucho la ambigüedad en la situación de trabajo. El concepto del rol en equipo. Los teóricos han introducido un lugar específico para tratar de definir y diferenciar los distintos roles que las personas pueden representar dentro de los equipos de trabajo, tales como son el rol funcional, el rol de equipo, el rol natural y el rol evitado. Ya voy a explicar cada uno de Cada los rol. roles. Sí, profe, regáleme un segundo que... Ay, Dios. Listo. Dice, para Aristesa y Ayestarán, esta nueva concepción de roles de equipo nos permite abandonar lo anterior distinción de vales entre roles de tarea y roles socioafectivos. En su lugar podemos hablar de roles de equipo y roles de trabajo que son así. Roles de trabajo funcionales tienen mucha relación con los roles de tarea de vales, dado que hacen referencia a la distribución de tareas y responsabilidad dentro del equipo. Entonces, esos son como los que más tienen como, sí, a los que les distribuyen el trabajo y las tareas en específico. En cambio, los roles socioafectivos hacen referencia a los procesos emocionales del grupo, mientras que los roles de equipos hacen referencia a los procesos de desarrollo e interacción del equipo en su conjunto. Más concretamente, la metodología de Belbin permite diferenciar entre el rol funcional de un individuo como aquellas capacidades que se pretenden en un puesto de trabajo donde los miembros son dispuestos y asignados. Con esta estrategia de rol, la organización espera lograr una correcta adecuación entre los requisitos del puesto y las capacidades poseídas por los miembros del equipo. De hecho, tú mencionaste algo muy importante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando ustedes hacen parte de un equipo, que ustedes identifican a personas que son muy dadas a escuchar. Son lo que tú decías de la socioemocionalidad, ¿no? Cómo este grupo se identifica porque realmente le gusta escuchar, este grupo se identifica porque le gusta ayudar a las demás personas, porque lo vemos totalmente deprimido, entonces como que van y se ponen en la tarea de escucharlo. Son esos equipos que realmente como que tienen esa función de hacerlos sentir bien, de motivarlos, de decirles, venga, ustedes son importantes para nosotros. Venga, ¿qué es lo que le pasa a usted? Venga, cuéntenos qué es lo que le pasa. Entonces, brindan ese apoyo moral, brindan ese apoyo emocional y son identificados de esa manera. Entonces, como sabemos de que ellos se comportan de esa manera, de que ellos son, digamos, muy ávidos de querer ayudar a los demás, pues se les identifica y ese es su rol. Es esa manera que ellos tienen de comportarse con los demás. Profe, una pregunta. Señora. Yo soy la que está haciendo la exposición, pero entonces, ¿el rol de socioafectivo puede ser un psicólogo o no? No, hay personas que son muy empáticas, hay personas que son abogados, que son, no, o sea, independientemente de la profesión, lo importante es que tengan ese don de gente, que tengan ese don de persona, de que logre ser empático con los demás, que logre desarrollar una muy buena confianza y seguramente sin el hecho de ser, sin que sean psicólogos, pueden llegar a tener una muy buena cercanía con la gente. O sea, pueden identificarlos como líderes y que la gente los busca precisamente para que simplemente los escuche,
Entonces, no necesariamente tienen que ser psicólogos. Ah, sí, profe, pero pues sí, es que hay muchas personas en las compañías que, así como su merced dice, son, o sea, se les da eso naturalmente. Sí, correcto. O sea, lo hacen, o sea, seguramente en la casa les han brindado todo ese apoyo y les han enseñado a querer, digamos, estirar la mano para ayudar, ¿no? Tender la mano para ayudar. Entonces lo hacen de una manera, como tú lo dices, natural. Sí. Bueno, el rol del equipo. Más relacionado con las características de personalidad que definen su comportamiento en un equipo de trabajo. Es un rol más personal que los individuos adoptan naturalmente. Mira que Elizabeth dice que tiene que ver un poco con la personalidad, ¿no? Digamos que puede venir, digamos, eh, como esos rasgos de personalidad, de querer ayudar a los demás, ¿no? Pero resulta de que a veces por querer ayudar me ha ido tan mal, o sea, por querer colaborar a los demás me han atacado, me han robado, me han mentido. Entonces, cuando a mí me pasa eso tan reiterativamente, tan seguido, pues entonces eso que yo quería explotar positivamente, utilizar positivamente y adecuadamente, pues como que yo lo guardo y no lo voy a volver a utilizar. Porque es que en este contexto, con esta gente, me ha ido mal. Por querer ayudar, entonces me roban, me cuestionan, mejor dicho, me critican por querer ayudar. Entonces, pues, o sea, más por las experiencias mismas que yo he tenido. Entonces, a mayor número de experiencias negativas, como que esa parte queda como por allá escondida. ¿Sí? No lo voy a utilizar, o por lo menos acá en este sector no lo voy a utilizar. ¿Sí? Pero, por el contrario, si me he ido muy bien, entonces sí, o sea, toda esa parte de la personalidad que su merced menciona, Elizabeth, sale a flote y la gente actúa de una manera así, tal cual, porque esa es su personalidad. Pero cuando no, esa personalidad o esa manera de comportarse, como que queda por allá guardado y se reservan mejor ese tipo de comportamientos. Sigue, Erika. Bueno, yo voy a hablar ahora de los roles de equipo y roles de trabajo. Roles de trabajo funcionales tienen mucha relación con los roles de tarea de vales, dado que hacen referencia, eso ya lo leí. No. Bueno, roles de trabajo funcionales tienen mucha relación con los roles de tarea de vales, dado que hacen referencia a la distribución de tareas y responsabilidades dentro del equipo. Okay. En cambio, los roles socioafectivos hacen referencia a los procesos emocionales del grupo, mientras que los roles de equipo hacen referencia a los conjuntos de desarrollo e interacción del equipo en su conjunto. Sí, A los profe. procesos de desarrollo e interacción del equipo en su conjunto. Fíjate que ahí tú estás mencionando los tres, ¿no? Los roles de trabajo funcionales, ¿no? Dice que en referencia a la distribución de tareas, ya lo hemos mencionado, usted lo ha mencionado, cuáles son las tareas y responsabilidades del gerente, cuáles son las tareas y responsabilidades de la señora que trabaja en la cafetería, cuáles son las tareas y responsabilidades que haciendo parte de un equipo, entonces yo soy el encargado de sistemas, entonces la gente sabe que puede acudir a mí para poder entonces darle solución a un problema del equipo de trabajo, del equipo del implemento de trabajo que tiene que utilizar. Entonces ahí vemos esos roles de tarea como tal, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos nosotros de los roles socioafectivos. Y lo otro es, los roles de equipo hacen referencia a los procesos de desarrollo e interacción del equipo en su conjunto. Quiere decir esto que nosotros, pues, aunque nosotros estamos teniendo claro cierto tipo de funcionalidad y cierto tipo de comportamientos o de roles en la misma tarea, o roles en el mismo equipo más bien, entonces lo que queremos decir acá nosotros es de que es un proceso en el cual nosotros vamos avanzando, nos vamos adaptando, nos vamos complementando
dentro del equipo. Entonces, cuando ya hacemos nosotros ese clip o esa adaptación, entonces ya fácilmente podemos decir de que somos parte de este equipo, somos parte de este grupo e interactuamos de una manera en conjunto. Ya sabemos cuáles son los roles de cada uno de nosotros, entonces ahí obviamente nos vamos a integrar, obviamente vamos a desarrollar muchos planes de trabajo, pero lo hacemos, como lo dicen allí, en conjunto. Dale, Elizabeth. Listo, profe. Entonces voy a empezar a hablar de unos modelos. Bueno, Entonces, es el modelo, yo no sé por qué puse metodología, pero es el modelo de Belvin. ok. El trabajo de Meredith Belvin, basado en el análisis de grupo de manager, inicialmente en el GNL Management Centre, y después, Sí, ok, dale. profesor, yo soy muy mala para leer inglés, Me doy cuenta. Dale, dale. y después en Cambridge, ay, no sé cómo se, Cambridge, ha proporcionado una clara visión de las relaciones internas del grupo y la clarificación de los roles necesarios para que el equipo o grupo trabajen efectivamente. Belvin, inspirado por los trabajos de Bene y Chiat sobre la influencia de los roles definidos como características conductuales en la efectividad del trabajo, relaciona los tipos de roles de equipo con el funcionamiento efectivo del equipo. Belvin sugirió que mientras que las conductas de un individuo en un equipo puedan ser infinitas, el rango de conductas útiles que realizan una contribución efectiva al equipo es finito. Sus observaciones se concretan en 9 posibles roles de equipo. Algunos de ellos son roles naturales y algunos son roles de la persona que puede adoptar si fuera necesario. Y algunos son roles que la persona descubre más a tarde al adoptarlos. La delimitación de estos roles de equipo es crucial para el estudio de la efectividad de los equipos. Estas Bueno, agrupaciones de conducta... Bueno, no me sigas leyendo, no me sigas ok. leyendo, por favor, porque o sea, ni estás entendiendo lo que dices y no lo vas a explicar. Entonces, me parece que sí debiste como más puntual con respecto a lo que tú estás explicando, no con lectura, porque pues no es la idea o no era la idea. Me parece que, digamos, yo me acuerdo mucho, si ustedes recuerdan cuando estuvimos en clase de psicología organizacional, que yo les pido el favor de que hicieran la lectura del libro de empoderamiento de Gunjo a la carga, que él habla de esa manera como nosotros tratamos de delegarle funciones al equipo y que no sé si ustedes recuerdan del espíritu de la ardilla, no sé si ustedes recuerdan eh, el castor y el ganso, cómo cada uno de ellos está cumpliendo como una función supremamente importante dentro de un área de la empresa, del equipo de trabajo, y que todos se integran, todos hacen parte, digamos, de un equipo con una serie de potencialidades, con una serie de responsabilidades, de cómo se alientan, cómo se apoyan, cómo se dan ánimo, cómo valoran lo que hace el uno con el otro, cómo tienen en cuenta todo ese conocimiento de cada uno de sus integrantes, seguramente para que todo ese compendio de actividades sean totalmente funcionales, para que en últimas la ejecución del trabajo y el cumplimiento de los objetivos sean totalmente satisfactorios. O sea, hacemos una integralidad del equipo, esa sinergia que comentaba Elizabeth, para poder entonces influenciar positivamente con nuestros comportamientos, con nuestras capacidades y poder llegar al cumplimiento de los objetivos. Continúa, Erika, pero no me vayas a leer, por favor.
El modelo de Mays-Brink. Myers-Briggs. Myers-Briggs. Este modelo se inspira en la interpretación de las tipologías de personalidad de Carl Jung de 1933. Si bien en la identificación de roles en equipo, al igual que Belvin, se notan las influencias del modelo de Wallace, que es la tarea como persona. Y se comercializan básicamente dos productos que son el MTR Management Role Indicator y MBT Myers Type Indicator también. Miren, esto lo que quiere decir es, o sea, cuando hablamos nosotros de personalidad, dice acá de la interpretación de las tipologías de personalidad de Carl Jung. Y bueno, Carl Jung tiene una serie de ideas con respecto a lo que es el inconsciente colectivo. Entonces, hay ciertos tipos de comportamiento en nuestras personalidades. Hay personalidades mucho más dadas a ser más humanas, otras tienden a ser un poco más directrices, otras tienen que ser un poco más castigadoras. Entonces, digamos que eso es lo que plantea la personalidad de Carl Jung, que es un neopsicoanalista. Pero digamos que este tipo de personalidades las ubican dentro de los estilos de liderazgo de los altos cargos, que por ejemplo el management tienen que ver con la manera como gerenciamos o como los gerentes pueden llegar a gerenciar a su gente. Por eso habla acá del Team Role Indicator, que es prácticamente como el equipo del gerente, del rol de gerente, puede indicar como unas influencias positivas en la gente, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando trabajamos en equipo, ese tipo de personalidad del liderazgo efectivo, pues va a hacer que el trabajo en equipo sea totalmente exitoso. Y el indicador es ese, el indicador precisamente que hay un alto nivel de éxito, un alto nivel de productividad en lo que tiene que ver con los resultados a nivel organizacional. Se tienen en cuenta a la persona, pero también se tiene en cuenta la productividad. Acuérdense ustedes de la rejilla gerencial de Blake Moulton, que precisamente estamos hablando de la importancia que tiene la gente dentro de la organización, pero también la productividad que debe tener los trabajadores en la organización. Sigue, por favor, Erika. Ay, se me trabó esto. El modelo de Frederick Muma. El modelo de Muma de 1984 es muy similar al de 1981 al análisis de roles y problemas que se dan en el equipo actual, en el equipo de trabajo, obviamente, para plantear el diseño de un equipo ideal para que las tareas sean desarrolladas idealmente en base a la adecuada combinación de roles. Para Muma, los procesos ideales de un trabajo en equipo siguen una secuencia, que la primera es la iniciación de una tarea, cuando se da la tarea como tal. La generación de ideas para cómo vamos a desarrollar la tarea. La elaboración y su finalización de la tarea que nos dieron. El modelo de... Espérate, devuélvete, por favor. Porque es que esto hay que mencionarlo. Cuando estamos hablando nosotros de este trabajo en equipo, seguramente hay dos planteamientos, ¿no? Tenemos un equipo actual, pero ese equipo actual como que funciona a medias. Y todo gerente quiere tener un equipo ideal, quiere ser un equipo supremamente competitivo, un equipo que realmente genera buenos resultados. Pero necesitamos asumir como una serie de roles al interior de ese equipo. Entonces, allí plantean como una manera de que se trabaje en equipo de una manera ideal, ¿no? Entonces, tenemos objetivos, todo grupo
creado dentro de o mejor, todo equipo creado dentro de una organización tiene una serie de objetivos a alcanzar, una serie de metas a lograr, ¿no? Entonces nos asignan la tarea, entonces ese es nuestro objetivo, nuestra meta, hasta allá queremos llegar o necesitamos llegar. Entonces tenemos la iniciación de la tarea. Pero como todo el mundo dentro de nuestro equipo de trabajo tiene una manera diferente de pensar, entonces lo que hacemos nosotros, según Frederick dice, necesitamos que ustedes opinen cuáles son sus ideas. Hagamos una tormenta de ideas, rainstorm, para que nosotros veamos cómo es lo que pensamos cada uno de nosotros. Entonces, hacemos esa generación de ideas, esa lluvia de ideas, y luego lo que vamos a hacer nosotros es, de todas estas ideas, miremos cuáles son las más necesarias, miremos cuáles son las más importantes, organicémoslas en orden de importancia, jerárquicamente cuáles son. Entonces, vamos a elaborar como un orden de esas ideas que antes habían dado cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, elaboramos colocándole a la número 1, que es la más importante, la más significativa, hasta la número 20, si fueron 20 ideas, o pueden ser más o pueden ser menos. Pero la última, que no es menos importante, pero que en ese orden de ideas ocupó ese lugar. Entonces, ahí la elaboramos y ahí empezamos nosotros a generar los planes de acción, porque lo que necesitamos llegar es al cumplimiento de esa meta principal, que es lo que nos asignaron a nosotros. Como llegamos a una muy buena finalización, porque logramos aprovechar el tiempo, logramos cumplir las submetas. Acuérdense que cuando uno coloca una meta final, para llegar a esa meta final hay una serie de submetas. Es como cuando uno hace un proyecto de investigación, uno tiene un objetivo general y unos objetivos específicos. Los objetivos específicos es cómo voy a llegar a ese objetivo general final, el paso a paso. Ahora sí, dale con el otro modelo, Erika. Bueno, el siguiente modelo de Margerson. Guarda una gran similitud con el modelo de Belvin, tanto en su configuración como en la forma de estructurar sus productos en la línea de interplace. Su esquema de trabajo es convencional y identifica 8 roles de trabajo. Profe, los voy a leer primero todos y ahí al final hago como el resumen. Bueno. Los 8 roles de equipo son: mediante un cuestionario de autoevaluación, busca las preferencias de los individuos en una forma de trabajar determinada. Sincronización de los roles en equipo. Descomposición de las tareas o trabajos en actividades críticas. Evaluación por parte de otros miembros acerca de las habilidades críticas de integración. Análisis del GAP entre las tareas críticas y las preferencias en el trabajo, y la planificación, ajuste de equipos y evaluación de desempeño. Que en resumen quiere decir que busca identificar las actividades críticas del trabajo, o sea, la orientación a la tarea. Y las habilidades críticas de integración en el equipo, que es la orientación hacia la persona, a las personas, para posteriormente buscar que los individuos desarrollen unos roles de equipo lo más cercanos a sus preferencias en el trabajo. Antes de que continúes, devuélvete, por favor. Necesitamos, acuérdense que estas son maneras de cómo nosotros podemos generar en nuestros gerentes, en nuestros líderes, trabajo en equipo. Cómo nosotros, en una serie de actividades que estamos tratando de fomentar en nuestros gerentes, cómo pueden mejorar sus trabajos en equipo. Entonces, todo se ha dicho que necesitamos conocer las capacidades y el potencial de cada uno de nuestros trabajadores. Entonces, en este ejemplo que plantea
el modelo de Margaretson, ¿sí? Lo que él plantea es de que, bueno, volvemos a hablar de lo mismo que mencionaba Melvin anteriormente, y era que necesitamos conocer mutuamente el trabajo de cada quien. Necesitamos reconocer un poco ese potencial. ¿Para qué? Como lo decías tú allí, en esos 8 roles, necesitamos identificar cuáles son, digamos, las preferencias, cuáles son esas cosas que a él le gusta hacer, digamos, a qué le dedica más, qué pasión tiene más con respecto al trabajo que le gusta realizar. Entonces, de esa manera, estamos como sincronizando, como sintonizando que a este grupo de personas que trabajan en el equipo les gusta este tipo de actividades. A este otro grupo les gusta este otro. Entonces, así voy generando, voy descomponiendo, que era lo que tú mencionabas, voy descomponiendo cada uno del potencial que cada integrante de mi equipo tiene para poder entonces irle delegando allí y haciendo esos ajustes, porque sé que van a hacer van a lograr mucho éxito en lo que yo les coloque. Entonces aquí vamos a generar como ese trabajo en equipo, generando preferencias, no de una manera negativa, sino preferencias en el sentido de que ustedes son fuertes en eso, trabajen en esto. Ustedes, el otro grupo o el otro equipo o el otro grupo de personas que trabajan en mi equipo, su fortaleza es este. Entonces ahí vamos a funcionar de la mejor manera. Y seguramente cuando lleguemos al final, pues cuando hacemos nosotros el cumplimiento o la evaluación del desempeño, teníamos un cumplimiento o la meta de alcanzar un porcentaje del 90% y llegamos al 90 o al 95%, quiere decir que fue exitoso y fue efectivo. Si no lo logramos, ¿qué tanto fallamos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué nos faltó para haber logrado el cumplimiento de sus objetivos? Dale, Erika, ahora sí. Bueno, voy a hablar de un modelo que se me olvidó ponerlo en las diapositivas y es el modelo de Bernie Clatford. Guarda mucha similitud con los demás modelos, pero es un poco más sencillo, que intenta identificar roles que son formas de conducta preferidas por los individuos en los equipos de trabajo. Y el modelo está estructurado a partir de 2 ejes de necesidades dentro de un equipo. El primer eje plantea la dicotomía entre los requerimientos derivados de la tarea versus requerimientos de relaciones sociales y humanas y valores que fácilmente podemos relacionar con el modelo clásico de Vales. Y el segundo eje representan las necesidades que tienen los equipos de centrarse en los detalles, con respecto a conceptos más amplios que estarían en el otro extremo del eje. Y ahora sí voy con este, profe. Ok. El modelo de Alex Ian y asociados. Bueno. Se trata de un modelo que se utiliza para facilitar la incorporación de personas en equipos formales y también equipos informales para trabajar en un proyecto espacial o para un propósito común. Y parten de la hipótesis de que los individuos pondrán en práctica un determinado rol cuando se requieren sus destrezas especiales o habilidades. Profe, Dime. ahí hace como referencia también lo que yo hablaba antes, ¿cierto, profe? Como identificar como tal lo que desarrolla cada uno y también como la competencia que es la habilidad o digamos el conocimiento que tiene cada uno de ellos. Sí, sí, exactamente. Devuélvete un poquito en la diapositiva anterior, por favor, Erika. Ay, qué pena, profe, es que se me traba el computador y no se devuelve. Ay, ahora me devolví mucho. Pero muchísimo. En este. Ok, ok.
Lo que tú estás planteando, Elizabeth, precisamente es de que nosotros formamos grupos formales o equipos formales y también equipos informales, ¿no? Entonces, cuando le damos la importancia a un equipo formal es precisamente porque hemos conocido de antemano su potencial, su capacidad, sus destrezas y las integramos. Entonces ya ellos están establecidos como un grupo, un equipo formal, ¿no? Porque cada vez que lo necesitamos, ellos van a tener la posibilidad de hacer frente a lo que le coloquemos como tarea, porque siempre van a tener como esa fortaleza, porque ese equipo formal ha sido estructurado, formalizado y se ha unificado precisamente para eso. En cambio, los equipos informales, pues seguramente como su nombre lo indica, pues es algo más temporal, es algo más de que necesitamos más que todo como integrarnos, pero no hay un objetivo así como claro, no hay un objetivo importante para la organización, ¿sí? Pero se están conociendo, se están integrando, pero de una manera muy informal. No van a actuar de una manera determinada para conseguir objetivos comunes fuertes, que sí lo hace el equipo formal. Bueno, creo que terminamos por acá, señorita. Ya puedes terminar la presentación, Erika. Sí, señor. Nos faltó un tema, profe. Bueno, dejémoslo así, por favor. Bien, mañana nos veremos en clase presencial, señoritas. Les pido el favor, Gerardo y Johan, que también están acá en clase, entonces pues hay que mencionarlos porque no son solamente son señoritas, sino también los caballeros. Entonces, acá lo que necesitamos tener claro es que necesito que ustedes para mañana hayan resuelto todo el cuestionario, porque pues la tarea va a ser la autocalificación de ese MMPI, que pues necesito que ustedes lo conozcan bien. Entonces vamos a trabajar sobre eso. Y si te das cuenta, Erika, que no alcanzamos a responder tu prueba, llévala mañana a ver si de pronto le sacamos un poco el tiempo, pero no creo que tampoco alcancemos. ¿Listo? Ok, profe, pues lo que no porque- quiero es quedarme sin la nota de la pues plataforma. si no que tenemos el tiempo, porque de hecho tengo que terminar también con Luisa, que no alcanzamos con ella el día anterior. Entonces, por eso seguramente me dedicaré primero a la calificación de la prueba del MMPI con ustedes y posteriormente trabajaremos con Luisa Jaramillo para poder terminar con la interpretación de ella. Entonces, no sé si alcancemos, Erika, esperemos que sí. Nos veremos mañana, señoritas y jóvenes muy puntuales para poder terminar esa calificación. Feliz día, cuídense mucho, señoritas. Gracias, caballeros. profe. Chao, profe. Hasta luego, chao, Gracias. chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, mijo.